Luz y sal. Ah, el otro día tenía una plática con mi hermana Marta de qué puedes buscar en una jovencita o en una niña. Y empecé a dar toda una explicación psicosocial, eh, cruzándola con la Biblia, con la ley. Y ahorita leyendo el Salmo 119 y luego pasando a otros salmos, me vino la idea de cómo interpretar esto a la luz de la Biblia y a la luz de la sociedad, y no en términos de es que la Biblia se quedó corta, no, sino en términos de cómo explico hoy que no se debe andar con una niña de 12, 13 años, cuando María y José eran unos niños prácticamente. María 13, 12 años. Los intérpretes bíblicos, porque el tiempo y las condiciones, y ahí es donde cruzan la Biblia con las condiciones sociales. De hecho, uno no dudaría que Dios, cuando prohibió los alimentos inmundos, es porque Él sabría que habría alguna situación, no solo de mostrar la diferencia entre Dios en un pueblo y Dios sin ese pueblo, sino que tal vez habría que en esa región comer rata, comer puerco, comer etcétera, etcétera, era peligroso, y en ese momento Él lo prohíbe. Y después viene Jesús y dice: ningún alimento es inmundo. ¿Cuáles son las nuevas condiciones? ¿Cuál es lo nuevo por lo cual se deroga la otra ley? No lo sé, pero esa la deroga Dios en la boca de su Hijo. Quiero tocar, no sé si lo logre, te quiero tocar 3 temas. Quiero tocar edad mental, edad biológica, y quiero tocar pedrastría, pedofilia, y quiero tocar eso con respecto a lo que quise explicarle a mi hermana, y espero subirlo mejor en el video. Dios hace diferencias entre nuestras edades de madurez, y no tienen que ver con nuestra edad biológica ni cronológica. Tu edad cronológica es la edad que tienes cuando saliste del vientre de tu madre, diste tu primer llanto y se te tomó tu cuenta cronológica. Día, mes, año. Tu edad biológica es cómo están tus órganos con respecto al trato que les has dado. Los órganos de un alcohólico pues tienen que estar deteriorados: hígado, estómago, esófago. Los órganos de un fumador pasivo o activo tienen que estar lastimados y dañados, y tienen que presentar una edad de envejecimiento mayor que quien no fuma. Y así te puedo decir de muchas cosas. La edad mental es donde entramos en el problema. La edad mental también la habla la Biblia. La edad mental también la habla la Biblia, y la Biblia también habla de aborrecer la pedrastría, la pedofilia, la homosexualidad. No solo en el Antiguo Testamento, que además nunca te dice explícitamente no a la pedrastría, pero en el Nuevo Testamento sí, y lo dice Jesús en el Evangelio de Mateo. Déjame ir por partes, porque insisto que de repente mi cerebro hace un embudo y todo quiere salir por el mismo lugar. Primero, decirte de la edad mental. Juan, en su carta primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, 13, 14, y luego lo vuelve a reiterar. Él habla de los tipos de maduración mental que uno tiene. Es decir, cuando uno es un niño pequeño, incluso en otros evangelios, el mismo pasaje de Mateo se usa para referirte a los nuevos creyentes, a los creyentes que van madurando y demás y demás.
Aquí los expertos dicen que él está hablándole a 3 tipos de madurez mental. Yo hubiese pensado que pues en una iglesia grande podría haber los 3 subgrupos, pero no, aparentemente no. Aparentemente está hablándole a 3 grados de fe. No es lo mismo los que nos acabamos de convertir y andamos dando gritos de entusiasmo y hablando la Biblia hasta lo que no entendemos y preguntándole a la Biblia hasta lo que no deberíamos de preguntarle. Y al que ya se leyó 3, 4 veces la Biblia, ya pasó por pastores serios, ya contrastó la Biblia con racionalidad, con, dice Carballosa, con exégesis literal. Y entonces, y entender que la exégesis literal es lo que quiere decir la palabra común, y luego dice él sobre las figuras de dicción, que son las palabras que se adecúan de acuerdo al contexto. Y entonces, a medida que lees la Biblia y la vuelves a leer y la vuelves a leer y la lees con ojos puros, limpios, es decir, no la lees con prejuicios, no la lees queriendo leer a MacArthur o a Juan Manuel Vaz o a tu pastor que tengas en tu iglesia, que todo le disculpas. No, 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 no. O sea, léela como no me interesa lo que diga el hombre, déjame ver lo que dice Dios. Entonces, Dios aquí habla de 3 edades mentales. Fíjate lo que dice. Juan le está diciendo a los que les escribe, dice, os escribo, 12, os escribo a vosotros hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. 13, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, vuelvo a repetir, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿No? Uno habla de vencer y otro habla de conocer. Uno habla de resistir y otro habla de conocer, adorar y respetar. ¿No? Pero están las 3 figuras de edad mental de las que está hablando. Entonces tú puedes ser un padre en la fe porque tú ya trajiste a otros a la fe, creen por ti en el Evangelio, los has edificado y demás y demás. Aunque la misma Biblia dice no le digan padre a nadie, su único padre es el de allá arriba y eso lo dice Jesús. Después Pablo se autonombra padre de Timoteo y de algunos que él edificó y así lo dice, yo soy su padre. Cuando tú hablas de la madre y dicen que la mujer se glorifica en los hijos que tenga, no es que esté pariendo como conejos, sino es que ella también forma a los hombres y a las mujeres en Cristo Jesús. Y eso lo dice también en Primera de Timoteo, cuando le dice, no, Segunda de Timoteo. Primera, perdón, cuando dice de que por su madre y su abuela, Timoteo ama a Dios. Bueno, habla de la edad mental y esos son los niveles de maduración. Tú puedes ser hijito, estás empezando en el Evangelio, puedes ser joven, ya llevas un tiempo, pero sigues aprendiendo, sigues alimentándote, todavía no te avientas la locura de ir a hablar de Dios o alguna cosa así, aunque vemos locos que sí lo hacemos, ¿no? Nos entra Pedro y andamos hablando de Dios hasta lo que no conocemos. Y otra vez eso no depende de tu edad, ni tu tiempo en el cristianismo, ni nada de eso. Depende de cómo el Espíritu Santo te esté usando y te dejes usar por el Espíritu Santo y te dediques a Dios, ¿no? Se supone que Él es tu primer amor, se supone que estás enamorado de Él. Y como te enamoraste en la carne, pues estás enamorado de Él. Quieres entender todo de Él, quieres saber todo de Él, quieres tenerlo contento en todo y crees todo lo que Él te dice. Es como el amor carnal, o sea, cuando cuando carnalmente tú te enfrascaste en una relación, hasta guapo lo veías o bonita la veías y hasta la defendías o lo defendías y hasta
comiste puños de estiércol de su mano, por eso te fuiste a ver reggaetón y música urbana y música norteña y la adoras y demás, ¿no? Entonces, acá es que estás enamorado de Jesucristo y todo lo que Él diga, tú lo crees, lo quieres amar, lo quieres adorar y demás. Estaba yo leyendo el Salmo 119 completo y lo que dice Él es, amo tu ley, amo tu ley, amo tu ley, amo tu ley, amo tus mandatos, amo tus estatutos y aborrezco el que no quiere vivir en tus estatutos. Bueno, entonces, aquí están las edades mentales y luego por el otro lado habla de la pedrastría y la pedofilia y demás. Dice, y eso lo recupera Tim Ballard en su, bueno, la versión de Sonidos de la Libertad, cuando a Tim Ballard le ponen el nombre de Timoteo. Judeo-cristianizan la versión de este caso verídico de Tim Ballard y él lo llaman Timoteo. Y Timoteo cita a Timoteo de la Biblia. Y entonces déjame citarlo yo también, porque esa parte sí está ligada. Hay dos usos. En uno liga directamente a los niños y en otro liga directamente a la edad mental de niños, a los primeros creyentes. Dice capítulo 18, Mateo. Voy a leer desde el principio para que entiendas por qué lo dice. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. Y le dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ahí no está hablando de si estás empezando en la fe, si eres ya discípulo maduro, o si incluso ya él te llama hermano o amigo, que son edades mentales también que maneja Jesucristo en la edad de madurez en el Evangelio. Entonces déjame seguirte citando. Luego dice 6, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, sigue la misma línea. Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Y sigue citando de que si tu mano y tu pie, y que si mejor entra manco que completo, si no vas a entrar al reino de los cielos. Aquí directamente liga la etapa biológica, y déjame ahí diferenciar, la etapa biológica de lo que llamaríamos infanto, pueri, y ahí voy a ligar ya la psicología, con lo que es el pecado de la pedrastría o la pedofilia. Entonces, si tú haces que un niño se aleje de Dios, obviamente, como lo estás alejando de Dios, interesándolo en su carne. Acuérdate que nuestros enemigos es la carne, el mundo y Satanás. Si tú interesas a tu hijo o a tu hija, y lo digo así porque hoy la ideología de género nos dice, interesa a tus hijos en la carne. La ideología de género quiere destruir a la familia, o ya la destruyó, no lo sé. Porque en la pandemia yo lo único que oía cerca y lejos era odio. No se soportan estando juntos, no quieren convivir, no saben convivir. Cada quien quería salir corriendo a hacer lo suyo. Los hijos no podían, pero las madres sí. Cuando dice Dios que tú puedes hacer tropezar a tus hijos, es que sí, la ideología de género hoy nos dice, vuelve a tu hija una prostituta, vuelve a tu hijo un prostituto, vuelve a tu hijo un interesado en las cosas de la carne. Es más, hoy ya se dice que el niño tiene toda la autoridad. Bueno, así empezó.
Toda la ley siempre empieza por algo que parece que es bueno, pero después va abriendo otras concesiones que ya es horror, peligro. Cuando tú oyes y oías que era bueno que en la lista de útiles hubiera un condón en los chavos de secundaria, estás determinando que tu hijo tiene que tener sexo, pero que esperas que lo tenga sin riesgos de embarazo. Porque al final es eso, no tener un bebé. No les importa el herpes, ni el chakra, ni todas esas cosas que les dan por el sexo. De hecho, los homosexuales no saben que se están provocando enfermedades en el recto por usar un esfínter excretor para metiéndole un inmunodepresor que es el semen y se están lastimando su, su recto y puedan adquirir enfermedades que les pueden complicar la vida. No lo entienden, no lo ven y nadie se los explica. Les dicen que pues, si es por amor, revuélcate con quien quieras y como quieras y donde quieras. Entonces que si tú amas a tus hijos, pues exponlos a los dark queens, enséñales a toquetearse, enséñales a jugar con su cuerpo, estimula su cuerpo. Desgraciadamente cuando tú no eres cristiano puedes o podemos caer en eso y lo hacemos y además lo justificamos por esta idea de pues es bueno. O sea, finalmente de que lo aprendan afuera con alguien inmaduro, con alguien que los vaya a lastimar, pues que lo aprendan en casa. Y eso lo han dicho, o sea, eso existe como ley. Incluso hoy se dice que el niño tiene toda la autoridad para decidir si quiere o no quiere que lo toquen. Hoy sacan canciones como celebrando un heroísmo que no lo tiene, de que si tu hija, la ponen a cantar, si tu hija dice que no, no la toques. Pero no te dicen ni si dice que sí. Bueno, la ley ya dice que sí, que está bien, que si el niño consensúa ese contacto físico, está bien. Obviamente eso está totalmente desfigurado y ahora quiero ligarlo a lo que yo le he tratado de explicar a mi hermana Marta, si queda claro las edades mentales y la pedrastría como posición religiosa o de Dios o de mi Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa socialmente? Socialmente la edad mental está siendo postergada. Desde que empezó la revolución industrial se postergó, ¿no? Es decir, desde que el liberalismo francés le dio al Estado la potestad que antes tenía la familia o la tribu. ¿De qué? Pues de formar su vivienda, es decir, de hacer con las manos tu vivienda, tu hogar, cercar tu propiedad privada, cuidar de tu propiedad privada, proteger tu propiedad privada, procesar tus alimentos, procesar tu vestido, procesar tus herramientas, tus instrumentos con lo que tú ibas a estar viviendo y en tu mismo clan iban a haber gentes que trabajaran estas cosas y tú ibas a ir formando familias que se dedicaran a estos diferentes oficios según la sabiduría de Dios les diese a cada uno en sus talentos. Bueno, pues de repente resulta que ya no lo tienes que hacer tú, que hay institución llamada Estado que va a velar por ese bienestar tuyo y lo único que tú tienes que hacer es pagar impuestos y por lo tanto empieza el retraso a tu madurez. Tú ya empiezas a ser una persona con demasiado tiempo libre, tú empiezas a ser una persona que no tiene necesidad de aprender sobrevivencia, construcción, albañilería, arquitectura y demás. Jesucristo era un arquitecto, o era un ingeniero, o era un albañil, o era un artesano y un carpintero. ¿Por qué? Porque era parte de lo que tú tenías que saber hacer como padre de familia. También tenías que saber guerrear, pelear. Pedro era un celote. Es decir, cuando yo le trataba de explicar esto a mi hermana en Cristo Jesús, a mí se me fue a explicarle esta parte de la maduración. Socialmente hoy no queremos madurarlos, ni queremos que nos maduren, ni queremos que haya madurez. Hoy queremos ser eternamente jóvenes. Obviamente esto, y lo quiero decir así muy rápido porque si no luego me viento videos de mucho tiempo, esto empezó con la revolución industrial y se agravó con, con el feminismo en los 1950. El feminismo, que primero tenía una lucha legítima
voto y de alfabetización que se había perdido en el cristianismo. Porque cuando tú sacas al cristianismo de la ecuación 1850, la, la idea de la igualdad y las mismas oportunidades y demás pues se desplomó, ¿no? La mujer regresó a la esclavitud del machismo, a la esclavitud del hombre, al despotismo del hombre, a la ignorancia del hombre, al uso del hombre, demás y más. Y tuvieron que pelear otra vez esto, ¿no? Entonces, este pleito, que era legítimo, después se sobrevino toda esta otra tontería de no, ni siquiera es el concepto de mujer, no es un concepto biológico, es un concepto de un constructo social consensuado por la cultura machista heteroparental masculina blanca. Además ya tiene raza, porque antes resulta que ni siquiera había color, ahora ya somos blancos los que lo hicimos y debemos de sentirnos culpables por nacer blancos. Entonces, esa cultura eh, se empezó a decir por nombres fuertes como Simone de Beauvoir, segundo sexo y demás, que ser mujer era un constructo social que no tenías por qué asumir ni los roles ni las funciones que biológicamente tienes, sino que tú podías alternar con otras posiciones, es decir, ser totalmente libre de ser disfórica y de hacer uso de tus disforias como te viniera en gana. Obviamente Simone de Beauvoir andaba con Jean-Paul Sartre, nada que ayudara a que esta señora estuviera bien en su cabeza. Entonces, el rol de, de mujer, y perdón, ya empezó la masacre de animales. El rol de mujer, me espero todo el fin de semana para no grabar, precisamente para evitar eso, pero bueno. El rol de mujer obviamente se ve alterado. Ahora resulta que es biológicamente, que no se debe de definir a la mujer por biología, sino por constructo social. Entonces empieza este tiempo libre, este tiempo donde ya no necesitas prepararte para ser adulto de manera pronta, rápida. Ya no es necesario. Entonces hoy, desgraciadamente, por eso no puedes relacionarte con una niña, porque mentalmente no tiene ni idea de qué es ser adulta. O sea, tú le puedes preguntar a una niña que te canta reggaetón y que te dice cosas asquerosas: ¿cuánto cuesta un kilo de tortillas? ¿Cuánto, cuánto pagas de renta? ¿Cuánto cuesta tu comida? ¿Cuánto...? Estoy hablándolo en términos que tú entiendas, porque moralmente la gente ni siquiera entiende lo moral, o sea, no entiende responsabilidad, temor de Dios, respeto, no, eso ya no lo entienden, de hecho está todo trastocado. O respetar es déjalo morir como él quiera morir. No te metas en su vida mientras no se meta contigo. Evítalo lo más que puedas, déjalo que se muera como quiera. Si tú no tienes la madurez mental, entonces no te puedes relacionar en una relación sexual con una mujer o con un hombre, porque ese es un nivel espiritual al cual no estás preparado. El problema es que hoy la sociedad te dice que no es necesario, no es una situación espiritual, es una condición para que te amen y para que te demuestren que eres amada. O sea, si el tipo no te manosea o la tipa no te manosea, quiere decir que no te ama. Si no te exige tener sexo con él o con ella, o no te pide que te veas buena o bueno, quiere decir que no te ama. Si no se fija primero en tu cuerpo y luego en tus sentimientos, es que no te ama. Si no te manosea, no te ama. Si no se acuesta contigo o no te pide tener sexo, es que seguramente lo tiene con otra persona. Pero no entendemos que el sexo es para el matrimonio. Fuera del matrimonio, ninguna otra condición es válida. Por eso Amnón
odió a su hermana Tamar, porque confundió una atracción desenfrenada, enfermiza, sexual, con amar, y el choque es brutal. O sea, tu desahogo sexual no sustituye tu relación espiritual. Entonces, por eso él odió a Tamar más que cuando no la había poseído, no había tenido sexo con su hermana, con su hermanastra. Entonces, de ahí el problema. O sea, y eso lo entiende uno perfectamente cuando uno dice, yo solamente quiero sexo free, o sea, quiero sexo donde no involucre mis sentimientos. Bueno, eso lo único lo que te lleva es a seguir insatisfecho espiritualmente, emocionalmente, y por lo tanto, pues vas a ser más propenso a querer o experiencias estimulantes sexuales más fuertes para que tus hormonas de placer se detonen, o vas a tender al suicidio, a la depresión, a problemas de insatisfacción, no solamente en el sexo, sino en lo laboral, en lo social, en lo familiar y demás, porque te sientes vacío, ¿no? Entonces, pero hoy te dicen que no, que hoy está bien y que es más los que estamos amargados o los que estamos enojados o los que estamos peleando porque por la santidad y por la castidad y por el respeto en las iglesias, de que yo quiero ir a ver a mi hermana en Cristo, no quiero estar preocupado porque no sé si le voy a ver algo que ella me esté descubriendo y me esté enseñando. Eh, Eso es mal visto. O sea, hoy santidad, hoy pureza, hoy castidad, hoy piedad, pensar en lo piadoso, ser piadoso, está mal. No, por ejemplo, lo que hizo con Ruth Boss no está bien. Tú lo que hubieras hecho es que te tragas a Ruth y luego de tragarte a Ruth, pues, si te gustó te casas con ella. ¿No? ¿Qué hizo Boss? Primero la elogió por la decisión y luego fue y y la presentó a su heredero, al que tenía que comprar su herencia. Él la rechaza por, yo me imagino que por las cuestiones moabitas. Y entonces él dice, no, es que eso a mí no me conviene. Entonces dice, vos conste, yo hice lo conducente de acuerdo a la ley, y de acuerdo a la ley entonces el que sigue sucesión de la herencia soy yo. Se casa con ella, la conoce y entonces tienen al abuelo al papá de David, ¿no? Entonces, hoy desgraciadamente no estamos preparados, y además ya los padres venimos entrenados de 1960, revolución sexual, 1970, revolución de la autoridad, 1980, el que pega primero pega dos veces, perdón, eh, generación X, 1980, 1990, el que pega más duro pega dos veces, 2000, transhumanismo, nanotecnología, transformación de la materia a partir de la ciencia. Y Dios ya no está en la ecuación. O sea, Dios salió de la ecuación desde 1850. ¿Qué tenemos hoy? Pues el 666, hombre, hombre, hombre. Pero hoy el hombre no se soporta a sí mismo como hombre, entonces está pensando en transhumanizarse. Y entonces está diciendo que Dios se equivocó en cuanto a su biología y a su fisiología. Hoy tú no eres hombre, hoy tú estás atrapado en el cuerpo de un hombre. Hoy tú no eres mujer, estás atrapada en el cuerpo de una mujer. Y los ideólogos de género están preocupadísimos porque cualquier cosa que tú digas es que eres mujer, güey. ¿Ves? Eres mujer. Es que tú tienes un cerebro femenino, güey. Es que, güey, entiéndelo, güey. ¿No? Y entra toda esa red maquiavélica para empujarte a que te vuelvas LGBTQ, ¿no? Por ahí te recomiendo que veas un último video de Laje, donde habla precisamente de una mamá en Los Ángeles, California. Tenía que ser California, es Californication, dirían Red Hot Chili Peppers.
donde su hija se suicida por estar tratando a la fuerza de entrar o encajar en la ideología de género. Se suicidó. Y la mamá no pudo hacer nada porque el gobierno se la quitó. Parecido a lo que vivimos algunos padres cristianos con nuestros hijos. Y además lo peor es que nuestros hijos dicen, sí, está bien, o sea, yo lo consenso. Cuando veas ese video, si eres papá y tu hija está lejos o tu hijo está lejos, escucha las frases, escucha las llamadas telefónicas, escucha todo eso, es real. Entonces, no se vale. Yo no sé si un adulto hoy tenga la mente madura, porque, vuelvo a repetirte, hemos hecho gente eternamente joven. Y tú puedes voltear en el Mexibus o en el metro o en el transporte público que uses o en la calle, si es que te toca andar en la calle. Y tú puedes ver a la ancianita así con su carita de bondad y todo eso, y sin querer volteas al cuello, los brazos y demás. Y están llenos de tatuajes. Entonces, madre mía, ¿no? Entonces, el chavorruco, la, el sugar daddy, la mom, sugar mom, todo ese rollo. Las mujeres hablando en el radio, en la televisión, diciendo que si no fueran sus hijos se los estarían tragando porque entienden, en un juego empático, entienden de cómo ven las muchachitas a sus hijos y pues también ellas se lo tragarían si no fueran sus hijos. Y todo eso hoy se celebra. Ahora, esa madurez psicológica, emocional y espiritual que se requiere para tener sexo, no la tenemos, ni los adultos. Los adultos cuando estamos en celo, déjame usar esa palabra, cuando dice Freud, tu libido está alta, tus hormonas te están ganando, pues no te importa, incluso no te importa ni el aspecto de la otra persona. Decían unos cuates que trabajaban en un barco mucho tiempo en el mar, biólogos, decían hasta la científica se te empieza a gustar, ¿no? Entonces el problema es ese, no estamos preparados emocional, psicológica, espiritual, ni culturalmente para. ¿Por qué? Porque no puedes, no sabes ni ganarte la vida, no sabes criar un hijo, no estás en contacto con adultos para aprender eso. Hoy te crías entre niños, hoy ya no te crías con adultos. Antes te criabas con adultos porque el que te enseñaba el conocimiento, y lo puedes leer en las pedagogías cristianas y no cristianas, los que te enseñaban la adultez, por eso existía la figura del ayo. Los que te enseñaban la adultez eran adultos y tú convivías con adultos. No te metían con un montón de niños y un disque adulto para que te enseñara las cosas de adulto. Y te decían que era bueno porque socializabas con los de tu especie. No, o sea, lo peor es que ahí lo que estás adquiriendo es una inmadurez que obviamente te la da el contexto y desgraciadamente hoy ya ni los padres, ni los maestros, ni el gobierno tienen esa idea de madurez. Hoy, al contrario, si el psicólogo de la escuela es un psicólogo de género, estos que andan diciendo yo soy homosexual y soy psicólogo y se sienten orgullosos y se abanderan y dicen que ellos ya rompieron con este machismo de la figura de autoridad heteroparental blanca europea, además ya tiene continente, que siempre ha prevalecido y que les ha negado la posibilidad de existir. Bueno, pues ellos ya son esos psicólogos que sí te van a enseñar cómo vivir. Ahora, si un tipo o una tipa dice que es homosexual o que es lesbiana, imagínate lo que te va a enseñar a ti. Pues, oye, si yo soy drogadicto, pues te digo que la droga es lo mejor. Si yo soy alcohólico, pues yo te digo que el alcohol es lo mejor. Si yo soy homosexual, pues te digo que el homosexual es la salida y la panacea. Aunque en realidad toda esa gente que está en esa ideología, otra vez son datos estadísticos. Crisis de suicidio, crisis de alcoholismo, crisis de barbitúricos, crisis de fármacos, crisis de relaciones, violencia intra, intrapareja, disforia de los pobres chavitos que adoptan. Entonces, no estamos preparados y por lo tanto es un pecado. Ahora déjame ir a la ley.
Es un pecado que alguien que sabe que no está preparado y que además lo único que está buscando es su propio placer físico en el tocar, en el manosear, en el eyacular, en el fornicar, él o ella, lo único que están haciendo es eso, o sea, ver un pedazo de carne que les va a satisfacer en un momento determinado y que después se va a quitar. Que hoy le agregamos la idea de atención, cobijo, eh, cuidado, manutención y demás. Sí, pero porque la otra persona te da lo que tú quieres. Porque el día que la otra persona te diga, no, yo no necesito eso. Por eso padre de familia, madre de familia, atento. Entonces tú no vas a, ya no vas a quererlo proveer, ni cuidar, ni proteger, ni nada de nada, de nada, de nada, ¿no? Entonces, cuidado con esto, ¿no? Espero en Cristo Jesús que te sirva, que te oriente, y que sería un pecado, o es un pecado. No solamente por lo del matrimonio que te acabo de leer, perdón, lo de la pedrastría y demás, sino porque entender que no estamos preparando y no estamos preparados el adulto incluso para involucrarnos en una relación seria, madura del matrimonio. Y menos ahora con estas ideas de todos somos libres y todos somos autónomos, todos somos, porque esa es la necesidad social. La Agenda 2030 necesita destruir familias, necesita destruir. Si tú destruyes la familia, destruyes la cultura. Si tú destruyes la familia, destruyes la religión. Si tú destruyes la familia, destruyes las creencias, las tradiciones, los valores. Si tú destruyes todo eso, ya no hay papá y mamá que enseñe, que eduque, y otra vez se lo das al Estado, ¿no? Los centros de psicología que te enseñan a hacer ideología de género, las escuelas que hoy ya están inyectadas de ideología de género, las iglesias, desgraciadamente, que hoy ya funcionan como ideología de género. Tengo que decirlo que la mía también funciona así. O bueno, donde yo iba. Entonces, tú tienes que entender eso. O sea, ok, no creas en Dios. Psicológicamente no estás preparado, ni maduro. Económicamente tampoco. Y además no entiendes que es una responsabilidad y que las consecuencias del sexo libre son peores. Y no estoy hablando del embarazo, estoy hablando de que psicológicamente solamente te llevan a insatisfacción y búsquedas más peligrosas y más riesgosas en situaciones más complicadas para poder llenar esa satisfacción, que ya no llena esa relación promiscua, ilícita, en donde lo único que estás tratando es de que el cuerpo sea gratificado. Obviamente un niño o una niña que le ofreces cosas materiales, por eso te va a decir que sí. Obviamente le ofreces atención, cobijo, cariño, disfrazado de cobijo, cariño y atención, con el te voy a violar, te voy a tener sexo contigo, porque estás violando la mente de una persona así cuando le dices, es que yo te amo, por eso te manoseo, es que yo te amo, por eso tengo sexo contigo, es que yo te amo, por eso te doy cosas, porque tengamos sexo juntos, es que yo te amo. O sea, eso es una violación psicológica. Y eso existe, en Estados Unidos existe la violación psicológica. En México tú tienes que llegar con el hígado en la mano y con el que te está sacando el hígado a la procuraduría para decirles, mira, ves, lo agarré en el lecho. Si no, no les hacen nada. Digo, soy prueba viviente de eso. Entonces, por eso no es sano. Por eso por eso es pecaminoso. Porque estás agarrando a alguien que no tiene el uso mental que tú tienes, ni las capacidades y oportunidades que tú ya tienes, porque seguramente ya trabajas, o ya tienes un lugar en donde tienes el dinero, o ya tienes los recursos para chantajearlo materialmente, para decirle que eso es amor, ¿no? Entonces, pues aquí está tu PlayStation, pero mira, vámonos
aquí están tus libros, aquí está tu escuela, aquí está tu... Que eso así funciona el sugar daddy y el sugar mom. Yo te mantengo, yo te cuido, yo te doy y tú tienes sexo conmigo. Y además, otra vez, como socialmente te dicen, está bien, te está dando el amor, te está dando el cobijo, te está dando la atención, te está dando el reconocimiento, que no te dan en casa, porque además ya vendemos al papá y a la mamá como los enemigos de los hijos. Entonces está bien, ¿no? Y ahora para ganar a los hijos, los padres tenemos que ser amigos de los hijos y tenemos que entender sus necesidades y entonces tenemos que complacer sus necesidades y entonces tenemos que estar en la casa como si estuviéramos en la selva, ¿no? Todos encuerándonos, todos intercambiando placeres, todos diciendo que está bien y que es moralmente bueno y que además nos tiene la mente limpia de corajes, de odio, de frustraciones, porque el que no tiene sexo está frustrado, está amargado, está negado a sí mismo y el sexo es vida. Mentira, 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 mentira. Espero explicar un poquito mejor de lo que esto se lo expliqué a mi hermanita y espero que te sea útil y espero que algún día veas estas cosas, hija, y no sea demasiado tarde. Luz y sal.